sesión y para el trabajo para la sesión del día de hoy nos acompaña Erika Lili Díaz Cruz. Erika es originaria de Oaxaca de Juárez, es abogada de formación, es socia fundadora de Lunas del Sur AC, que surgió en el 2005, dedicada al estudio de los derechos humanos desde una perspectiva feminista y decolonial, impulsando la transformación de la cultura jurídica. Ha sido docente universitaria en la UABJO y en otras universitarias en el área de Derecho, específicamente en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Durante el año 2013, en Luna del Sur diseñaron uno de los logros más importantes en su historia, que es el Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización, y posteriormente para el 2015, la Feria Internacional del Libro del mismo nombre. En ambos espacios han albergado multiplicidad de pensamientos y han abierto las puertas a toda persona sin distinción alguna. Colaboradora de manera independiente como consultora técnica, tallerista, expositora, asesora y ha participado como integrante de consejos, comités, ligas, colectivas, espacios civiles, entre otros, para aportar sobre los temas que ella trabaja. Participó en la investigación y en la elaboración del informe sobre la solicitud de la alerta de violencia de género que fue declarada para el estado de Oaxaca en el año 2017. Erika, es un gusto contar con tu participación. Te agradecemos mucho tu presencia y bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días. Qué gusto verlas a todas, puras amigas, compañeras. Recientemente nuestra doctora Soledad Venegas, felicidades por ese doctorado. Gracias a todas por su escucha, por la invitación. Angélica, muchas gracias por siempre considerarnos. Sabes que somos compañeras y pues aliadas, ¿no? En diferentes caminos. Ana Vázquez, qué gusto nuevamente, ¿no? Con esta coincidencia de camino siempre, ¿no? En favor de las mujeres. Y pues en general, Daya Morga, Ruth, María, Lucy, Flor, bueno, todas, ¿no? Que de alguna u otra manera nos hemos encontrado. Compañeras, de verdad, muchas gracias. Olga Lidia, qué gusto saludarte. Bien, pues yo, pues bueno, voy a intentar decir en poco tiempo mucho de lo que se puede decir sobre estos temas que nos seleccionaron para estos días. Principalmente me gustaría un poco sondear sobre qué entendemos por violencia de género, qué es la violencia de género desde donde nos encontramos pues trabajando o estudiando o colaborando, porque es muy importante ir a analizar a profundidad este término que definitivamente nos está llevando a hacer una revolución, pareciera, en el ámbito de la justicia. Entonces, no sé si pudiéramos tener una especie de lluvia de ideas así general, que quizás 2, 3 personas que quisieran decir, bueno, yo quiero decir qué entiendo por violencia de género, si me pudieran decir 3 opiniones, por favor, les dejo abierto el micrófono para que libremente lo abra quien desee hablarlo. Lo que entiendan por violencia de así no es un concepto, es así quizás como cuando decimos violencia de género, ¿qué me viene a la cabeza? ¿No? Adelante, Sofía. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Plata. Soy asesora en un centro de desarrollo para las mujeres en la zona costa. Yo entiendo por violencia de género toda aquella acciones que lleguen a lastimar a las mujeres. Gracias. ¿Alguien más? A lastimar o afectar a las mujeres. Muy bien. Sí, gracias. ¿Les parece si nos quedamos con la idea de Sofía? Creo que en general, ahí levanten su manita así con la manita amarilla que vienen. Yo nada más agregaría que para mí el tema de violencia siempre tiene que ver con el poder, con esa voluntad de querer someter, subordinar, y en el caso de violencia de género contra las mujeres, pues además que es el
a donde va dirigida la violencia o ese objetivo de someter es contra una mujer por el hecho de serlo. Gracias, Ana. Bueno, nos quedamos con estas dos participaciones. Creo que nos pueden, ambas nos colocan a todas, ¿no? En esa primera idea que nos viene cuando se habla de violencia de género. La violencia de género no va a ser un término que se acuñe desde el ámbito jurídico, más bien la violencia de género se va a construir desde un ámbito de atención psicológica, de atención clínica. Y bueno, seguramente han escuchado a lo mejor de Gail Rubin, no sé si la han escuchado, pero Gail Rubin era es una psicóloga que de alguna manera empezó a documentar, ¿no? Quizás por necesidad, como lo han hecho muchas de ustedes, al afirmar, por ejemplo, que dices, bueno, es que cuando dicen violencia de género, inmediatamente me lleva a pensar violencia hacia las mujeres, ¿no? O ese ejercicio de poder hacia las mujeres, ¿no? En contra de las mujeres, ¿no? Entonces, Gail Rubin empieza a tener como todos esos acercamientos, ¿no? De decir, híjoles, aquí hay algo que como que siempre les pasa a las mujeres, ¿no? Siempre está pasándole a las mujeres y a las mujeres. Entonces, había también ya antecedentes, ¿no? Para Gail Rubin ya otras mujeres habían avanzado el camino de investigar y de velar cuál era esa situación en la que se encontraban, pues, millones de mujeres, ¿no? En todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Un fenómeno bien interesante de Estados Unidos que se va a recuperar en un libro que se llama Mística de la Feminidad. Y en ese libro escriben sobre algo que se llama el malestar innombrable, decía. Déjenme ver cómo se llamaba la autora del libro. Se me fue su nombre. Se llama Betty Pero Friedan. se llama Mística. Betty Friedan. Betty Friedan, sí, es verdad. Exacto, muchas gracias, sí. Betty Friedan escribe ese compendio como de experiencias que habían sido dadas por, pues ahora sí que innumerables mujeres, ¿no? En su vida. Y el libro lo que hace es develar cómo esas condiciones en las que se encontraban cientos de mujeres que parecían que habían alcanzado la felicidad, teniendo a su alcance todo lo último en tecnología para sus hogares, teniendo esposos con trabajos fijos, ellas pudiendo comprarse todo lo que quisieran, ¿no? Era como la revelación de una sociedad y de una clase en concreto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí empiezan a hablar más desde una lógica de vida, ¿no? De personas de la clase media alta, ¿no? Con capacidad adquisitiva, con un color de piel determinado, porque Betty Friedan escribe en una época en donde se encuentra o se van a enfrentar también a un sistema de racialización que va a dejar fuera a gran número de la población en Estados Unidos, reconocidos como personas negras, ¿no? Así mismos como personas negras, y que hacen un movimiento reivindicatorio. Ahí vale la pena mencionar que también surge un movimiento de pensamiento intelectual de mujeres negras, que después va a ser acuñado como feminismo negro. Bueno, pues todas estas circunstancias lo que hacen es empezar a dejar en claro que el escenario no es parejo, que hay una serie de condiciones que se tienen que de alguna manera observar, ¿no? Frente a un fenómeno que está dañando seriamente la psique de las mujeres y en consecuencia su vida material. Entonces, Gail Rubin va a acuñar, entre otras personas, ahí por ahí mencionan también a otro psicólogo, bueno, yo prefiero mencionar a Gail, y es ella quien de alguna manera va a colocar el término de gender, ¿no? Que es género, y que en México pues va a tener esa traducción, digamos, esa interpretación de género, y va a empezar a tener una serie de aportaciones, ¿no? Gail Rubin, por supuesto, va a tomar el feminismo como una herramienta de análisis y de definición de lo que es el género. Entonces, Gail Rubin dice, a ver, hay circunstancias sociales que han dividido a la humanidad en dos géneros, el género femenino y el género masculino. Entonces, aquí tenemos como dos maneras de ver la vida, y esas dos maneras de ver la vida son bastante obvias, ¿no? Para unos, el ejercicio pleno de poder, el reconocimiento, la historia construida desde ellos,
y sobre todo la necesidad de construir todo alrededor en torno a las necesidades y a la aproximación de identidad de ellos mismos, ¿no? Y por otro lado está el otro género, que es el femenino, y dicen, pues, ellas son las que preservan la vida, ¿no? Entonces ellas van a tener a su cargo el trabajo reproductivo. Y el trabajo reproductivo, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Los cuidados de las personas que tienen necesidad de ser cuidadas, o dependientes, personas dependientes, niños, niñas, bebés, ¿no? Que son generalmente cuidados por mujeres, sean maestras, sean las mamás, sean las abuelitas, sean las tías, sean las amigas. Ajá. Por lo general son mujeres. Que sí que hay hombres, sí los hay, pero la generalidad es de las mujeres. Y entonces, el trabajo reproductivo, como ustedes pueden ver, eso de los cuidados que implica. Ir el agua, tienes que esterilizar la mamila, tienes que lavar los pañales de tela o cambiar los pañales, tienes que lavar la ropa, tienes que elegir los alimentos, tienes que quitar los podridos de los que están buenos, tienes que preservar, congelar alimentos, etcétera, ¿no? Y vamos, si vamos haciendo un recuento específico de lo que toca hacer a cada quien, vamos a ver que existen, ¿no? Como que unas necesidades muy específicas a este trabajo reproductivo. Entonces, cuando ocurre toda esta situación, las leyes, principalmente, al igual que la historia y al igual que las ciencias, fueron construidas para una lógica masculina, una lógica de construir la realidad desde esta masculinidad heteronormada, decimos, ¿no? Es decir, que va fijada solamente hacia la figura del hombre y a la conjunción de hombre-mujer para forjar familias y, por lo tanto, pequeños poderíos para poder establecer una especie de orden, ¿no? Por eso el derecho contempla al matrimonio como una de las instituciones más sólidas y que va a estar en constante cambio a partir de ahora. Esto se los digo porque cuando hablamos de violencia de género, efectivamente empezamos a pensar en las mujeres. Y por eso es importante decir violencia de género contra las mujeres o violencia de género por razón de sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque Gayle Rubin ya hizo, pudiendo existir otros géneros y otras identidades, ¿no? Y entonces dice, bueno, con esta manera de analizar, y por eso se llama categoría de análisis de género, porque entonces puedes colocar como desde una posición objetiva, es decir, pasarte a un plano de observadora y colocas esa realidad, la que sea, la tuya propia, y empiezas a decir, ay, de verdad, ¿no? Yo lavo los trastes siempre, yo hago esto, hago el otro, y empiezas a ver que de las 24 horas de tu día, un buen número de esas horas se pasa haciendo trabajo reproductivo. Si no es que también tienes que realizar trabajo remunerado. Y por eso se habla de triples jornadas de trabajo, ¿verdad? Porque es el trabajo remunerado, el trabajo reproductivo y encima el trabajo administrativo, ¿no? Que esa es otra cuestión al interior de las familias. Entonces, si nos ponemos a analizar, Gayle Rubin nos da una clave bien interesante diciendo, a ver, analiza la realidad, ¿no? Yo esta teoría de Gayle Rubin la junto con una jurista que seguramente ustedes conocen muy bien, se llama Alda Facio, ella es costarricense, y ella va a hacer un trabajo bien bonito en el tema del análisis del derecho desde una perspectiva de género. Y ella va a señalar 6 pasos importantes para poder ubicar el fenómeno jurídico en esta categoría de análisis que es el género. Y entonces las 2 primeras son fundamentales para cualquier ejercicio de análisis legal, ¿no? El primero tiene que ver con observar cuáles son las opresiones que vivimos las mujeres, ¿no? ¿Qué opresiones son en las que nos encontramos en lo individual, ¿no? Porque dice ella, es un ejercicio personal, ¿no? Aquí cabe mencionar, ¿no? Las teorías de la pluralidad del acto humano de Hannah Arendt, que es una filósofa que nunca se asumió feminista. Sin embargo, el análisis de las opresiones a través del estudio del totalitarismo, de la banalidad del mal, ella va a colocar también como esa condición
humana de poder reproducir nuestras conductas de una manera plural, quizás sin darnos cuenta, y es entonces cuando lo personal se hace político, dicen las feministas de la primera ola, ¿no? Porque si en tu actuar no te das cuenta que tienes y que vives las opresiones, entonces va a ser muy difícil que puedas observar hacia el exterior qué opresiones son las que se padecen, ¿no? Y entonces podemos confundirnos y entonces interpretamos, ¿no? Y deducimos cosas a veces sin tener un conocimiento pleno de la situación. Esto se los digo más desde el enfoque de la atención. Las leyes, como ya vieron ayer con Jessica, las leyes son construidas no para las mujeres, ¿no? La justicia no va a venir desde un sistema que oprime a las mujeres, ¿me explico? O sea, la justicia va a llegar en otros términos y de otras formas. Bueno, vuelvo al punto. Entonces, Alda Facio entonces dice, analicemos cuáles son nuestras opresiones, nombrémoslas, ¿no? Una opresión que es algo que te aprieta, ¿no? Que no te permite ser libre, ¿no? Para que nos sea más fácil, ¿no? O sea, cuando tenemos la menstruación, ¿no? Decimos, algunas nos inflamamos, decimos, ay, no puedo, ¿no? Cerrarme el pantalón. Entonces, si te cierras, te oprimes y te duele. Lo mismo ocurre con cualquier otra opresión no física, de carácter intelectual, de carácter cultural, de carácter jurídico. Y entonces esas opresiones duelen. Y todas esas opresiones, como lo mencionan las feministas comunitarias, la cuerpamos y la dejamos dentro del cuerpo. Y por eso, cuando no la podemos identificar, ahí se queda. Y por eso es que se reproduce muchas veces que dicen, no, es que las mujeres que atacan a otras mujeres, es que no han entrado, digamos, como a reconocer la opresión que están teniendo. Y entonces, en una especie de secuencia sinérgica, pues, ¿no? Así como que vienen, ¿no? Como por oleada, ¿no? Si no te detienes a observarla, va a seguir ahí, pues, ¿no? Y quizás participes en esos mecanismos de opresión porque no los has identificado todavía. Entonces, Alda Facio, pues, yo les invito a que la lean, ¿no? Con oportunidad, y ya luego nos vamos así más yéndonos hacia la que nos importa, que es Silvia Marcos, pero bueno, entonces ahí ese punto es así como clave porque Alda Facio nos va a colocar exactamente en el punto en donde nos encontramos las mujeres frente a la justicia y frente a los sistemas jurídicos en general. ¿Por qué? Porque estamos mero en ese plano y entonces tenemos que vivir bajo la norma que está impuesta, y la norma que está impuesta es una norma jurídica construida para los hombres, para mantener el goce y el disfrute de esas condiciones de vida que además se nos enseña desde muy pequeñas en la Biblia, en los diferentes códigos de justicia, ¿no? Todos los códigos de justicia en todo el mundo, hasta antes de los 90, consideraban aspectos de el divorcio no se le puede otorgar a las mujeres que son infieles, o como en Oaxaca, ¿no? Que podían asesinar a la mujer infiel y no pasaba nada, ¿no? Había una disculpa al homicida o al feminicida, ¿no? En este caso. Entonces, ahí es cómo va evolucionando la norma jurídica. Entonces, el segundo punto que maneja Alda Facio, que son solo dos los que les voy a dar para no extendernos sobre Alda, pero que a mí me parecen cruciales. El segundo es que se cuestionen los privilegios. ¿Tienes privilegios de clase? ¿Tienes privilegios impuestos por el color de tu piel? ¿Por la forma en cómo te vistes? ¿No? ¿Por cómo hablas? ¿Por cómo te mueves? Ajá. ¿Por de qué cosas te ríes? Porque constantemente se nos señala, ¿no? Nos señalan por cómo te vistes, ¿no? Es si eres de color, blanca, no, es que es morenita, es que ese color no te va, o es que ese, ¿no? Como todas esas cosas, eso es racializar, ¿no? Eso es colocarte a ti, no como persona, sino como un objeto que tiene características que pueden ser válidas, inválidas, o definitivamente mellarlas y dejarlas hasta el fondo, ¿no? Es decir, esto está al margen, ¿no? Totalmente. Entonces, Alda Facio dice, observa esos privilegios, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante que colocaron en las feministas del feminismo negro y posteriormente las mujeres que trabajaron desde Latinoamérica, Asia, África, con el feminismo que le llamaron las occidentales, feminismo del tercer mundo, ¿no?
Entonces ya sabemos que ese término del tercer mundo también es una categoría, ¿no? Así como decir el primer mundo es lo mejor, no sabemos cuál es el segundo mundo, ¿no? Porque la verdad yo siempre me quedé en el primero, o así lo aprendí en Derecho Internacional Público. El primer mundo es una cosa y el tercer mundo es otra, pero no hay un segundo. ¿Y quién puso la categoría, no? No, según yo, el primer mundo era el occidente libre de Estados Unidos, el segundo era los soviéticos, los comunistas, y el tercer mundo eran los países que quedaban satélites o periféricos. Eso, ¿no? En fin, que quién pone la categoría, quién dice este sí, este no, ¿verdad? Y entonces, pues, las feministas latinoamericanas decidieron despojarse de ese título porque había muchas que inclusive decían, no, pues yo soy feminista del tercer mundo, ¿no? Por identificarse. Y después dijeron, no, pues a volar, ¿no? Y empieza a gestarse algo muy importante. Y aquí esto es algo bien bonito porque México va a ser parteaguas en toda esta posición de poder engendrar nuevos derechos, de poder engendrar nuevas percepciones de lo justiciable, de los sistemas jurídicos, de los accesos a las justicias, ¿no? Y ahora ya hablamos en plural. ¿Y quiénes fueron? Ni más ni menos que las zapatistas, ¿no? En 1993, ellas van a colocar la primer ley de derechos de mujeres en este país. Como ven. Nadie lo supo, quizás sí lo supieron muchas, ¿no? Por aquí seguramente hay varias que sí lo supieron, y que definitivamente vino a ser así como, ¿qué onda, no? Esas mujeres, ¿no? O sea, ¿qué piensan, no? Pues claro, hubo toda una racialización, ¿no? Y la sigue habiendo cuando las zapatistas lanzan a Marichuy como candidata a la presidenciable, ¿no? Y todo el mundo se reía, se burlaba, o sea, esa es la racialización, ¿ven? O sea, la tenemos todo el tiempo y sigue existiendo y sigue prevaleciendo. Se va modificando, va adoptando otras formas, ¿no? Y entonces por eso las mujeres zapatistas dijeron, nosotras no somos feministas. Todo el mundo nos quiere etiquetar como quiera, pero nosotras rompemos sistemas y vamos a romper este sistema. Y este es nuestro primer mandato, ¿no? Y el primer mandato no es para afuera, es para adentro, ¿no? Y eso es algo revelador, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser un órgano de autoridad o un órgano jerárquico el que va a decidir cuál va a ser la nueva justicia en los caracoles, ¿no? No, ellas dijeron, esto es lo que queremos. Y entonces vamos a ver que aún en estos espacios donde es tan difícil también, donde fue muy difícil para ellas y está haciendo de repente, llevar adelante el respeto a la dignidad de las mujeres, pero fue dicho desde ellas, no construido desde un órgano como el Caracol, por ejemplo, o como el Comité Zapatista, ¿no? O como el Central, ¿no? Que dijeron, pues vamos a apoyar a las mujeres. No, ellas lo dijeron. Y dijeron, no hay levantamiento si no va esto primero. Y eso Silvia Marcos lo va a recuperar en diferentes memorias. Este libro que les compartimos era un poco para empezar a deconstruirles en su imaginario de todas nosotras, en nuestros imaginarios, empezar a deconstruir la idea de justicia tutelada por el Estado. ¿Ven? Si tuvieron oportunidad de leer el libro, la verdad es que es bien sencillo, pero no, yo te los comparto, ¿no? Cuando yo lo leí la primera vez, dije, oh, está bien sencillo, está papa, ¿no? Para leerlo, dije, no, ya, me voy a echar, ¿no? Y no le entendía. Yo no le entendía, yo decía, ¿qué onda, no? ¿Qué dicen? Y entonces vienen las grandes filósofas oaxaqueñas, ¿no? Judith Bautista dice, no, esto es un sentir y pensar, ¿no? No lo vas a entender si primero no lo sientes. Y las zapatistas lo dijeron. Y nadie les creía. Y fueron muchas feministas latinoamericanas a visitar a las zapatistas, y hubo, por supuesto, rencillas, y dijeron, no, que esto, que lo otro, que aquello. ¿Saben por qué? Porque de afuera llegaban a decir, esto es lo que vas a hacer, es que tú no te das cuenta, pero tú vives esta y esta otra opresión, ¿no? Entonces cada quien, pero siempre haciéndolo desde una posición de poder, ¿no? Y la posición de poder, ¿qué es? Que yo sé más porque yo estudié, y yo tengo un doctorado, yo tengo una maestría, yo tengo una licenciatura, yo fui a la escuela. También yo lo sé porque yo vengo de Europa, yo vengo de Estados Unidos, yo soy blanca, ¿no? Yo me llevo bien con los hombres, ¿no?
los hombres se fijan en mí porque, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Todo eso se suma y entonces la categoría de decir, eso que tú dices le falta, ¿no? O eso que tú escribiste como que lo puedes mover así, ¿no? Y entonces las zapatistas dijeron, "Shup", ¿no? Lo vamos a escribir nosotras a nuestro modo. Y entonces eso se dijo muchas veces desde las comunidades indígenas en Oaxaca. Los pueblos originarios aquí siempre se han organizado, o sea, es histórico, pues tan es así que tenemos de las leyes más avanzadas en derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los llaman las leyes, pero son pueblos originarios para poderlos generalizarlos, ¿no? Porque habría que mencionar a cada uno de los 63 que hay en este país, y ni siquiera nos lo sabemos completos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí empezamos a tener una develación, ¿no? ¿De qué justicia es a la que le apostamos? ¿Por qué justicia es por la que vamos a pelear? ¿Hacia dónde vamos a enfocar todas nuestras energías y nuestras fuerzas? ¿Ven? Y la crisis de la pandemia nos está develando eso exactamente, ¿no? Que las instituciones no van a venir a resolver absolutamente nada de lo que nosotras tenemos que hacer desde nuestras propias maneras de organizarnos y de reconocernos como justiciables, dijéramos, en derecho. Es decir, ¿cómo vamos a reconocer nuestro derecho? ¿Quién nos lo va a reconocer? ¿El Estado? ¿Las fiscalías? ¿Las defensorías de derechos humanos? ¿Son instrumentos? Claro que lo son. Y por eso nosotras tenemos que empezar a visualizar los caminos que vamos a andar, porque no vamos a andar el mismo camino de toda la vida porque nomás no funciona. Además, yo les voy a decir, les confieso, ¿no? O sea, yo como abogada lo he hecho así como, pues bueno, es el camino, ¿no? Dijeran, no, este es el camino y hay que seguir. Y a veces funciona, a veces no. La cuestión aquí es, ¿qué haces en ese camino? Porque cuando vas en ese camino, digamos, en una normalidad fuera de pandemia, ese camino lo andabas y lo volvías y lo desandabas y decías lo mismo. ¿Cómo le entras? Entonces, para nosotras, para Jessica, que les dio clase ayer, y para mí, fue muy importante implementar en Luna una lógica de litigio distinta, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo? Bueno, es que la víctima tiene que formar parte. ¿Cómo? Si ella no es abogada, ¿no? No, es que escucha. Y entonces regresar al Ministerio Público, escúchala. Oye, te lo está diciendo, ponlo como lo dice, ¿no? Y entonces es validar constantemente el dicho y la verdad de la víctima, porque eso es dar un reconocimiento o ser una sujeta de derecho, ¿vale? Nosotras, pues sí, estamos caminando hacia cambiar cosas, ¿no? Dentro de los sistemas de justicia, eso es muy difícil porque tiene que haber todo un proceso masivo y de impulso desde la sociedad civil, pero también desde las propias mujeres que son quienes los están dando, ¿no? Yo les quiero decir que la práctica de la figura ahora del procurador, de la Procuraduría para la Defensa y Protección de Derechos niñas y adolescentes, niños y adolescentes, no fue algo que de su corazón sacaron en el legislativo para que se colocara a favor de niños y niñas, ¿no? De la niñez, sino que fue un trabajo hecho desde muchas madres, ¿no? Las víctimas, las madres de víctimas en el incendio de ABC, ¿no? Como todas las madres que han perdido hijas, que han tenido hijas pequeñitas desaparecidas, ¿no? Madres que han tenido hijos e hijas abusados sexualmente en escuelas, etcétera, ¿no? Nadie decía nada, ¿no? O sea, MP decía, no, pues ya estamos integrando, ya estamos viendo esto, ya estamos viéndolo, ya estamos en ello. Pero hasta ahí. Y no hubo una solución. Entonces, esas figuras fueron impulsadas desde mujeres, ¿no? Desde víctimas. El tema de feminicidio también fue postulado por quienes, por víctimas. O sea, quienes mueven las leyes son las mujeres, somos las mujeres. Y las movemos para que se hagan. Y todavía hay que movernos para que se ejecuten. Y todavía hay que movernos para que se cumplan y se garanticen. Porque no se hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos en el Código Penal tipificado el delito de feminicidio?
y cuántos procedimientos han sido sentenciados como feminicidios, ¿verdad? Entonces, sí finalmente voy a ir cerrando esta primera parte. Finalmente, Gail Rubin, junto con Alda Facio y junto con Hannah Arendt, pueden ser un cóctel perfecto para que vayan como compartiendo nuevas ideas, ¿no? Es muy importante, y como lo decían las compañeras organizadoras en un inicio, se tienen que generar diálogos, ¿no? Entrecruzar diálogos para que puedas dar sentido a las herramientas que aprendes, ¿no? Dentro de los diplomados, dentro de todos estos espacios. ¿Cómo le da sentido a esas, pues, cómo aproximas esas herramientas a la realidad y cómo eso puede ser útil o no en su momento, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una tendencia a mistificar el feminismo o a las mujeres, así como también hay una tendencia a endemoniar, ¿no? Todo eso, ¿no? Y colocarlo en una categoría súper, pues, rechazable, deleznable, ¿no? Así como, no aceptado, ¿no? Socialmente por muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y no excluimos aquí mujeres, ¿no? Hombres y mujeres por igual. Entonces, sí que tengan claro que estas herramientas son como para empezar a tener una puerta a que entren nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos tener interlocución en condiciones de igualdad con cualquier otra persona, ¿verdad? Ni someternos porque sean superiores a nosotras, porque así lo establezcan leyes o porque así lo establezca la propia persona con la que voy a hablar, pero tampoco despreciar o menospreciar a otra mujer porque considero que no vale. Entonces, la dignidad es la dignidad. Y en eso los derechos, la teoría de los derechos humanos, las teorías, no la normativa de la ONU, la teoría de los derechos humanos tiene que ver con la humanidad en común, ¿no? Y eso tiene que ver con, digamos, como con factores tan importantes, ¿no? Como la dignidad, como la diversidad, ¿no? Entonces, los principios de los derechos humanos tienen que ver con la tolerancia, con el respeto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, leer los derechos humanos desde una lógica distinta, que es el siguiente punto al que vamos a ir, es muy importante, pues, ¿no? Para que podamos entender y darnos cuenta cuando una ley, por ejemplo, es discriminatoria hacia pueblos originarios, hacia hablantes de otras lenguas, hacia personas con discapacidad, hacia mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía hasta hace muy poquito en el Código Civil de Oaxaca todavía existía la necesidad de que las mujeres, se tuvo que reconocer hace muy poco que no podía haber deudas entre cónyuges, o sea, como que había todo un entrelazamiento para mantener la unión familiar a costa de la vida y de la libertad, las libertades y la dignidad de las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era fácil divorciarse, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implicaba que el Estado tendría que asumir la tutela de los hijos en alguna forma. ¿En qué forma? En que tienes que demostrar o solicitar al deudor alimentario que cumpla con pagar la pensión alimenticia, por ejemplo. Antes era muy difícil para las mujeres acreditar que los hombres tenían trabajitos o se ayudaban con otros, con sus mismos patrones, para que pues dijeran que ganaban menos de lo que realmente ganaban, o que dijeran que ya los habían despedido y en el fondo todavía seguían trabajando, etcétera. Entonces, a partir de que hubo pues sí, fuertes entre sentencias también ahí que fueron también aparatos digamos, como de litigios estratégicos que fueron colocando el tema de, a ver, no puedes estar perdonando a alguien que no da pensión, pero sí metes a la cárcel a las mujeres que abortan, ¿no? Entonces eso como que es ilógico, pues no tiene congruencia. Entonces, pues jueces empezaron a pronunciarse a favor de que si no tenía trabajo el deudor alimentario, pues que se pusiera a trabajar en algo, ¿no? Entonces enviaban solicitudes a Servicio Estatal de Empleo, Servicio Nacional de Empleo, etcétera, para que les diesen trabajos.
y pudieran tener para pagar a los acreedores, que generalmente eran la esposa y los hijos. Ahora hay un registro nacional que entran a buró de crédito, ahora ya hay, digamos, como sanciones penales, porque se constituyen delitos de abandono de persona como deudora alimentaria, por ejemplo, o el fraude alimentario de no querer pagar y esconderse y dar largas, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue una gran transformación, pero yo les digo, esto es muy reciente, tiene 2, 3 años, pues, ¿no? En cambio, hace años apenas, o sea, las mamás, digamos, que tuvieron que demandar pensiones, se tuvieron que conformar con sentencias totalmente desventajosas para ellas y sí discriminatorias hacia ellas, porque al final ellas tenían que cumplir con el trabajo reproductivo y con el trabajo productivo, ¿no? Entonces, sí, sí llega a ser como relevante esas transformaciones, y son transformaciones que desafortunadamente han costado la vida de mujeres, de niñas, niños y adolescentes también, ¿no? Entonces, pues bueno, dejo abierto el micrófono para intercambiar ideas y pues luego retomo la segunda parte que tiene que ver con el tema de la interculturalidad, la justicia y los derechos humanos. Gracias. Bueno, yo en esa parte donde dices que del material que nos proporcionaron, en verdad a mí me abrió un panorama, ¿no? Porque yo no he tenido casos con mujeres indígenas, y cuando leí lo de las zapatistas me abrió ese panorama precisamente de cómo en su contexto y cómo ellas lo viven, ¿no? Esta injusticia que yo digo, no, la justicia es para todos, la justicia esto, la justicia el otro, pero en realidad ahí es donde tú te das cuenta que, como dices, los diálogos, ¿no? Y desde cómo las mujeres tenemos que ir moviendo esto. Entonces yo agradezco esta aportación que nos diste de los libros. A mí sí me abrió mucho el panorama porque aunque soy abogada, no tengo esta experiencia, ¿no? De ir, de estar o ir a una comunidad o vivir, tener esas vivencias, esa escucha. Entonces a mí sí me está abriendo ese gran panorama y te agradezco mucho esta aportación. ¿Alguien más que quiera comentar, retroalimentar? Gracias, Melina. Yo. Monse y después Ana, por favor. Sí. Hola compañeras, buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? Estoy media norteada, dirían acá. Fíjense, yo concuerdo mucho con lo último que estoy escuchando de la ponente. Yo creo, no sé, a lo mejor y con la experiencia que yo he tenido, me he dado cuenta, incluso acabé de colgar con una persona, ¿no? Varón, que yo creo que nos hace, como abogadas y abogados, nos hace falta mucho lo que es tener ese conocimiento de perspectiva de género. A veces ni siquiera lo conocemos, pero sí lo llegamos a aplicar. El ejemplo ahorita, ¿no? Terminé de colgar con otro abogado y malamente, ¿no? Me estaba diciendo, oiga, licenciada, yo estaba llevando un asunto en materia familiar. Afortunadamente llegamos a un acuerdo en esta pandemia, ¿no? Fue muy rápido ese juicio. En menos de un mes, la verdad, resolvimos, ¿no? Y yo siempre le he apostado, ¿no? A tener un buen precedente, no nada más como defensa, sino que ¿qué le vas a dejar tú a los, ¿no? En cuestión de pensión alimenticia. Le estaba yo diciendo al abogado, mire señor, este señor tiene un buen recurso, tiene recursos, donde se les da el 15% a cada uno de los, ¿no? De los menores, se dice, ¿no? Y le digo, llegamos a un arreglo, ¿sabe qué? ¿Por qué no le da el 40, no? El 20% de cada una de las hijas, de los hijos. Y dice, bueno, está bien, ¿no? Y aquí, quien se opone, fíjense quién es, el abogado. No, que la ley dice que 15%, ¿no? Y yo dentro del convenio, ¿no? Le solicito el domicilio que el señor está pagando, vía nómina, ¿no? Una casa de interés social, que sea para sus hijas, ¿no? Mayores de edad, una vez que hayan cumplido, pues se les quede para su patrimonio, ¿no? Y me dice, no, es que es mucho, y siempre, ¿no? El abogado se opone.
Incluso ahorita me dice, bueno, llegamos a un arreglo para que no se judicialice lo que es en materia familia, digo, en materia penal, lo que es la violencia familiar, ¿no? Y bueno, la verdad es que, ¿no? Se judicializó, y de hecho de eso me habló, oye, licenciada, qué mala onda, ¿no? Mire, porque estuvimos de acuerdo. Una cuestión es materia penal, otra cuestión es materia familiar, abogado. No, es que nosotros, ¿cómo crees? Si es mucho lo que le están dando. Y sí, y que le contesto, ¿eh? Yo creo que aquí nos hace falta, pues también valor civil de contestar y decirle, ¿sabe qué? Con todo respeto, licenciado, si usted se siente afectado, que al final ni siquiera es su dinero, fue acuerdo del señor, y si el señor en su momento no le quiere dar a sus hijos, porque al final son sus hijos, el señor tiene una obligación, ¿eh? Y no crea, no me voy a dejar. Le vamos a contestar y me voy a ir a los recursos, y usted está en todo su derecho, abogado, le dije, ¿no? Si usted cree que para su cliente, le dije que eso no debería de ser, porque eso es parte de la humanidad de sus hijas del Señor, le dije, ¿no? Y dígale que me barque para que lo escuche. Yo se lo voy a decir. Yo creo aquí, ¿no? Compañeras, que a veces como abogadas y a veces no siendo abogadas, tenemos que ejercer lo que es en perspectiva de género, ¿no? Enfocada perspectiva de género en una decisión que podamos, ¿no? Desempeñarnos, ¿no? En este caso, pues yo como abogadas y nuestra querida ponente, pues lógicamente también, ¿no? Pero aquí nos hace falta como abogadas y como abogados el decir un criterio a veces de manera humano, ¿no? O sea, no nada más a veces lo que nos diga la ley. Si hay posibilidades de que nosotros podamos, ¿no? Coadyuvar a nuestra clienta o nuestro cliente, el decir, ¿sabes qué? Es a beneficio de tus hijos. O sea, no tienen dónde vivir y tú te vas a quedar a vivir ahí cuando tú eres único nada más. Tú puedes rentar en vez de ellos, de ellas, ¿no? El rentar, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo siento que hace falta como que esa humanidad y no decir, ¿no? A recursos y recursos y recursos que te van alargando ¿no? El procedimiento, nos van alargando el que no tengan una pensión definitiva, ¿no? Y a veces, no, los particulares, abogados particulares que dicen, pues que a mí me está pagando, ¿no? Y le estoy sacando, y yo creo que es esa parte de egoísmo también, ¿no? Y no profesionalización de un abogado o abogada. Ese es el criterio que ahorita, en este momento, yo me encuentro, ¿no? Y que les estoy compartiendo de lo que está pasando, ¿no? En la vida real, ¿no? En la vida cotidiana de abogados, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, Montserrat. ¿Alguien más? Ana pidió la palabra. Sí, gracias. Yo quería sobre todo, bueno, agradecerlo. Lo de la lectura me parece increíble y en efecto tiene muchas capas, así que la tendré que leer con más, nuevamente. Quería preguntarte, Erika Lili, si pudieras elaborar un poco más acerca de este tema que ya habías tocado hace ratito de las justicias y el pluralismo jurídico en Oaxaca. Eso y eso cómo se inserta justamente en la lógica y el abordaje de los temas de este diplomado, género e interculturalidad. Gracias. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Bien, voy a hacer un recuento aquí de lo que comentan las tres compañeras. Y sí, fíjense que para mí fue muy importante entender, primero, que eso que nos molesta y que eso que nos hace sentir incómodas o que creemos que en nuestro interior dice es injusto o eso es malo o eso no se vale, que eso hay que materializarlo. Y para que no echarlo en saco roto, pues no decir, esto no, o eso no vale, ¿no? Que nos despojemos de lo que tanto se dice que las mujeres para poder triunfar profesionalmente o para poder colocarnos profesionalmente, tengamos que investirnos de las prácticas que realizan los hombres, de las prácticas patriarcales. ¿Y esto qué quiero decir? ¿Por qué no llorar en un juicio, no? ¿Por qué no emocionarte en un juicio?
todo eso, digamos como que, no, ay, es que es débil, ¿no? Tu abogada es débil. Es más, por eso muchas personas no quieren abogadas, ¿no? Porque no son cabronas como los hombres, ¿no? Y a mí me lo han dicho, o hace años me lo dijeron alguna vez, ¿no? No, es que luego las mujeres son muy blandas, ¿no? O muy esto, muy lo otro. Y aquí recupero parte de lo que han dicho, pues las compañeras, ¿no? O sea, cómo tenemos un sentido de la vida distinto porque nos toca construir y cultivar la vida. Porque nos toca en lo general a todas cuidar de la vida. Ajá. Aquí, y esto quiero que lo tengan muy presente para que podamos entender lo que viene. Normalmente, el derecho es así como muy cuadrado, y cuando vamos al Ministerio Público y decimos, es que también hubo esto y aquello antes. No, lo que pasó ese día, por favor. Y entonces toda la historia y el contexto se borra. Todo lo demás no existe y no es real. Tenemos que ser insistentes y reclamar nuestro derecho porque tenemos derecho a la verdad. Las víctimas tienen derecho a la verdad. Y esa Ley General de Víctimas que recupera ese derecho es una ley muy nueva y que fue gracias a tantas víctimas que ya mencionamos, ¿no? Que ya estuvimos viendo y que seguramente ustedes conocen las historias también, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones de las leyes no son de a gratis, han costado muchas vidas y eso hay que entenderlo y tenerlo presente siempre. Porque cuando somos conscientes de toda la historia que apareja esa reforma, entonces es cuando somos capaces de defenderla con todo. Aunque no tengas técnicas de litigio oral, aunque hayas estado, digamos, un poco ajena, ¿no? A cómo debe hablarse ahora en los sistemas de justicia y tal, porque ya hay todas las reformas. El sistema de justicia oral va a ser preponderante para todas las materias y para todas las vías legales. Y eso nos desarma porque decimos, híjoles, pero yo no he aprendido técnicas, yo no esto, yo no aquello. Por eso les digo, tienen que conectar con ese sentido de lo que hablaron ayer de justicia y de lo que de alguna manera está haciendo, de alguna manera está haciendo y está colocando el caso en concreto que tenemos. Y ese caso en concreto nos va a conectar con lo que nosotras ya somos y ya sabemos. Y todo ese aprendizaje cultural que fue dado de manera oral, ese se mantiene. Y lo que es indigno es indigno. Y nomás tenemos que decirlo así, ¿no? Podemos decir, es que no es justo. ¿Y por qué no es justo? ¿No? El juez te va a increpar y te va a decir, ¿por qué no es justo? Pues porque no se vale. Esta señora se casó con él pensando que iba a vivir toda su vida con él, porque así la educaron toda la vida, porque así fue educada en la escuela, en la televisión, en la misma ley, ¿no? No te puedes separar ni puedes andar con cualquiera, ¿no? La ley te dice, debes guardar fidelidad, debes esto, debes el otro. Entonces ahora no es justo que él no le repare una indemnización por todo el año que estuvieron casados, ¿no? Por ejemplo. Eso suena bien fácil, o sea, todas lo sabemos. ¿Cuántas veces no lo decimos entre amigas? Decimos, no manches, o sea, tú que dejaste la carrera o que dejaste tal o cual cosa para seguir con él en matrimonio, para criar a los hijos, etcétera. Todo eso, esa es la parte argumentativa. Y como dice el principio, los principios de derecho, dame los hechos y los jueces te tienen que dar el derecho. Ajá. Tú solamente tienes que ser consciente de que lo que vas a invocar es real. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Es todo. Pero muchas veces actuamos pensando en que no sabemos, en que me van a criticar, en que yo luego lloro cuando ella me cuenta tal cosa, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Como, tú tienes que estar fuerte, ¿no? Y tú tienes que ser el pilar de la víctima, ¿no? O sea, no las estamos tutelando, ellas no dependen de nosotras, ellas son fuertes también. Y ellas tienen que encontrar la fuerza que necesitan también para defenderse. De hecho, cuando acuden con una abogada es porque ya avanzaron un camino bastante difícil. Para que puedan llegar a una atención de la que sea institucional, privada, de ONG, para que puedan llegar a ese nivel es porque ya transitaron algo muy difícil, que fue tomar la decisión, ¿no? Entonces, eso como un primer pilar para que entremos al siguiente tema. Luego, la otra parte es la que les mencionaba hace un rato, ¿no? Y que ya Melina y Ana lo colocaron también, ¿no? A ver, para poder entender lo diverso,
necesitamos entender que hay una hegemonía, ¿no? De la que analizaron ayer y de la que les estoy mencionando ahora. ¿Qué es una hegemonía? Es una uniformación, ¿no? Es una unificación, ¿no? Es hacer todo así como igualito, ¿no? De las leyes, de la percepción de la justicia, de todo. Entonces, cuando cuando se hace el gran logro de la figura de Estado como un mecanismo democrático para poder ordenar, para poder mantener el orden y la paz entre los pueblos, entonces coloca esa figura de Estado-nación. Pero esa figura de Estado-nación fue impuesta. Por eso es que cuando hablamos de estudios decoloniales, vamos a estar hablando precisamente de colocar esa imagen de Estado como una figura transformable, ¿no? Vamos a decirlo así. Quizás va a ser el primer hombre que voy a mencionar. Luis Villoro escribió un libro que se llama Estado Plural, Pluralidad de Culturas. Entonces, en ese libro él hace una especie de bosquejo de lo que les voy a decir a continuación. Cuando se crean todas estas figuras de Estado en todo el mundo, pues se van a imponer, en México se imponen, en México se colocan también, se hablan de figuras organizativas como las repúblicas, como las federaciones, como en varios sentidos, ¿no? Y entonces, denme un segundo, ¿eh? Entonces, la situación, discúlpenme, es que se entró una llamada y se oye hasta acá, entonces para que no nos interrumpiera. Entonces, bueno, la situación es que cuando se colocan estos estados, estas figuras de Estado, pues no se hace con toda la plenitud del ejercicio de la democracia, es decir, el gobierno desde los pueblos o la decisión de la gobernanza desde los pueblos. No, de hecho se hace desde quienes tienen el poder en ese momento, ¿no? Y desde quienes pueden colocarlo, ¿no? Entonces, la Revolución Mexicana, la independencia de México, todas, pues nos aprendimos esa historia, ¿no? Como dijeran por ahí, es una historia que nos contaron, pero pues no nos dijeron que estaba como nada más una parte, pues no nos dijeron toda la historia que realmente pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque es la historia de los vencedores, ¿no? Dijeran no de los vencidos, ¿no? Entonces ahí hay varias, pues bueno, hay varios puntos, ¿no? Que podríamos analizar, pero nos tardaríamos mucho, ¿no? En fin, que llegan a imponerse estos sistemas de Estado. En México se crea la República Mexicana, se firma un pacto federal, ¿no? Se van a crear concesiones para cada entidad federativa como estados libres y soberanos, que van a estar dotados de facultades y particularidades que van a ser reconocidas como cuasi estados-nación, ¿vale? Sin embargo, van a tener un eje de movimiento que va a ser la federación y eso va a concretizar a que todas las entidades federativas se van a unir a través de un congreso, que es el denominado Congreso de la Unión, que es la autoridad máxima en nuestro país y que ese Congreso de la Unión es el que va a calificar lo que se hace bien y lo que no se hace bien a favor del pueblo. Pero ¿qué creen? Que todos los que estaban en los congresos, pues eran gente rica, de familias quizás no mexicanas, por supuesto no había indígenas, ni personas afrodescendientes, no había mujeres. Entonces, como que la constitución creada en 1917 y las creadas simultáneamente en las entidades federativas, no lo contemplaba, ¿no? Oaxaca va a ser hasta 1965 que va a incluir una perspectiva indígena dentro de su propia constitución. Y entonces las demás entidades federativas pues tienen digamos como la potestad o la facultad de no considerarlo, ¿no? O sea, de no homologarse a ella, ¿no? Basta con que maneje los principios básicos de la Constitución Federal para que pudieran establecerse como los mínimos, ¿no? De gobernanza. Y entonces, pues ahí viene una gran clave para entender el género y la interculturalidad, porque definitivamente no podemos hablar de interculturalidad si no analizamos que desde nuestras leyes más importantes eso no existe, ¿no?
¿Por qué es necesario hablar de interculturalidad ahora? Ay, pues es que fíjate que desde que pasó lo del ejército zapatista, ahora todo el mundo es indígena. Y entonces empieza a venir un boom de investigadoras e investigadores hacia los pueblos indígenas. Ya lo había desde antes. Estamos hablando de por lo menos 300 años de extractivismo cultural que se ha hecho de los pueblos, ¿no? Basta mencionar un ejemplo básico, el chocolate, ¿no? El chocolate, de dónde lo llevaron, cómo lo transformaron, y ahora el chocolate más caro, el chocolate según más delicioso, es el que viene de Europa. Y lo pagas, un gramo lo pagas casi a 20 pesos, ¿no? Entonces, ahí están como como un ejemplo básico de por qué no hay interculturalidad, ¿verdad? Porque la interculturalidad es un diálogo horizontal de culturas, ¿no? Entre culturas, ¿no? Es reconocerse primero ya por sí misma una diversidad, una no homogeneidad, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos dándonos cuenta que en México tenía muchas carencias en materia legislativa para poder reconocer que existía esa diversidad. Entonces, en México se va a plantar un discurso de todos somos iguales, y eso aplicaba también para mujeres, ¿no? Todos somos iguales, entonces no hay diferencias, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, todos igualitos. Pero pues resulta que en la realidad pues no es así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez por qué no es intercultural nuestras leyes? ¿O piensan ustedes que sí son parejas? O les dejo el micrófono. ¿Se han dado cuenta que todas las leyes están escritas en español? Todas. ¿Quién es hablante de alguna lengua distinta al español como lengua materna? ¿Alguien aquí? Bueno, en Oaxaca existen 16 lenguas madres con sus variantes por regiones. Entonces, era muy caro tener que estar traduciendo. Además, era muy caro reconocerlos, ¿no? Como diversos y partes, ¿no? Con su diversidad cultural. Entonces, ¿para qué los reconocemos? Mejor todos parejitos, así ya no gastamos, así ya no tenemos que estar dando explicaciones, así nada. Oye, pero pues es que hay pueblos en donde no se habla español, es que hay pueblos donde pues la manera de vivir es otra, es que hay pueblos que se organizan de una manera distinta. Pues bueno, vamos a insertarlos en lo que fue un proyecto de nación universal, ¿no? De hecho, Vasconcelos fue pionero, ¿no? De esta política, pues, occidental de alguna manera, ¿no? Impuesta a todo el territorio mexicano, en donde dijo, aquí valemos por la mezcla que somos. Y eso suena como un discurso bonito, y sonó muy bien en su momento, y era un discurso socialista que sí podía colocar las cosas en un plano más de igualdad. Pues en esta pretensión de igualdad, de decir pobres y ricos, todos iguales, todos parejos, ¿no? Y sí, impulsó el proceso de educación pública más interesante de Latinoamérica, que logró colocar en la misma aula a hijos e hijas de personas de bajos recursos, campesinos, campesinas, obreros, obreras, con hijos e hijas de personas que tenían mucho dinero, que tenían poder político, económico, etcétera. ¿Por qué? Porque decían la escuela es para todos, ¿no? Es igual para todos, ¿no? Y la escuela es pública y obligatoria y gratuita y laica, ¿no? Entonces, pues claro, es un gran avance. Como estábamos, pues ese era un súper avance. Sin embargo, en los pueblos y comunidades indígenas, los maestros que enseñaban español. Y entonces tenían que enseñar a renunciar a sus lenguas a los niños y a las niñas. Y eso empezó a mellar la diversidad lingüística del país y, por supuesto, a mellar los derechos humanos culturales, ¿no? De estos pueblos. Entonces, con todo este movimiento zapatista se vinieron una serie de demandas que muchos pueblos ya habían venido dando, ¿no? Previamente, ¿no? Ya había conflictos. Los conflictos agrarios tenían que ver precisamente con una lógica de tenencia de la tierra muy distinta a la que planteaba el Estado. Oaxaca es caracterizada por la enorme cantidad de pleitos, ¿no? O de conflictos en materia agraria, porque la ley agraria a nivel nacional va a imponer una manera de ver la realidad y de ver la tenencia de la tierra entre los pueblos.
y entonces generaron una serie de conflictos porque los pueblos ya tenían una forma de organizarse previa. Y al ser impuesta de esta manera, pues se buscan alianzas, ¿no? Y entonces ahí empiezan todas las trampas, ¿no? Generadas desde la politiquilla mexicana, ¿no? Entonces ahí empiezan a generarse como el vaivén, ¿no? Y la cantidad de conflictos que existen ahora en Oaxaca. Entonces, eso es una parte muy interesante que yo les invitaría a que leyeran sobre la historia en Oaxaca en materia de tenencia de la tierra, porque eso va a generar migraciones, eso va a generar desplazamientos forzados, va a generar despojo, va a generar extractivismo material, orgánico, mineral, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, lo que estamos viendo ahora no es nada más que el último siglo de la historia de México, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a tener como la gran disyuntiva de que las leyes no fueron creadas para todos ni para todas. Perdón, nada más, cuando dices todo este impacto que tiene los conflictos que tienen que ver con la tierra, no hay que olvidar también los costos de vida de hombres y de mujeres. O sea, porque el costo que está teniendo nuestras comunidades es nuevamente el cuerpo y la vida de las mujeres se está representando también como una manera de agresión hacia comunidades enteras. Cuando hay conflictos, cuando hay violencia y cuando hay armas, el riesgo está en las mujeres y en las niñas, además de los varones. Entonces, sí, digamos que los costos que se han dado, por eso es que también hay todo un movimiento de mujeres en defensa de la tierra y del territorio, por lo que tiene que ver con el vínculo de las raíces y demás. Y yo creo que estos conflictos agrarios que hemos visto que permanecen a lo largo de generaciones enteras. Pero creo que también al Estado le conviene que estos conflictos permanezcan porque evita la cohesión de los diferentes pueblos que tengan conciencia de que lo que está pasando es injusto, no solamente para mi pueblo, sino para los demás pueblos también. Entonces yo creo que hay una lógica muy fuerte, inclusive de mantener los conflictos vigentes, porque eso tiene un costo elevado, sí, pero el costo que están pagando las mujeres, las niñas, también es como de reconocer, además de todos los costos que mencionamos. Gracias, amiga. Pues ese es digamos como que son los efectos generales, porque las mismas mujeres que están en defensa del territorio dicen, es que es la tenencia, ¿no? Es que ahí es donde empezamos con las interpretaciones, porque, por ejemplo, ¿cuántas mujeres dicen, yo quiero que se me respete, quiero dignidad, pero no quiero irme de mi pueblo? Quiero seguir gozando de la fiesta, de la mayordomía, de ser quien soy, de reconocerme a mí misma como soy, como me visto, como me siento. Y por eso, cuando muchas de ellas llegan a denunciar la violencia, no existe una reciprocidad de entendimiento, ¿no? No hay una interculturalidad, no hay una interlocución, pues, ¿no? Entonces, sí que, gracias, Angélica. Yo creo que todo esto es importante que lo tengan en cuenta. Sería muy interesante que se abordara todo a profundidad porque aquí hace falta la palabra de ellas, ¿no? Las que están en esas condiciones para poder conocer de propia voz de ellas qué es realmente lo que pasa, cómo es que han tenido que sortear los conflictos, porque nos sorprende, ¿no? Ver, por ejemplo, en San José del Progreso, cuántos años llevan en resistencia contra la minera y sigue, ¿no? Y el pueblo sigue viviendo. Y sigue viviendo a costa de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Pero sobre todo de las mujeres, porque son ellas las que cargan con los hijos que tuvieron, con los que están a favor de la minera, ¿no? Son las que cargan con que ahora los hijos ya no se les logran porque se mueren por la contaminación, ¿no? Son las que cargan con que no haya agua. Entonces, son una serie de condiciones ahí que dices, ¿qué importa más? ¿Que ella denuncie a su marido o que se vaya a la minera? Y son disyuntivas que
yo la suelto ahorita, pero que no está en nuestras manos decidir, ¿no? Que son como cosas que tendríamos que sentarnos a dialogar con ellas y entenderlas desde su lógica y escuchar. Por eso es que la interculturalidad viene a ser una llave importante para tenerla presente, pero hablar de interculturalidad no solamente es decir, somos diversos, ¿no? Ay, qué chido, ¿no? Ya, ¿no? Qué bonito, ya está ahí. No, la interculturalidad tiene que ver con no ser de la misma cultura, ¿no? Con entender un diálogo que de origen no entiendes, pero que tienes que abrirte a la escucha y al aprendizaje. Y nunca queremos aprender, ¿no? Creemos que ya lo sabemos, ¿no? Entonces siempre estamos ahí como que, no, pero es que así o asá, ¿no? Entonces sí, es muy importante entonces que para hablar de justicias, porque hablaremos de justicias en plural, es porque ayer que hablaban con Jessica de justicia, pues cada quien percibía la justicia de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, la palabra género, como pueden ver, o como he pretendido mostrarles, la palabra género es una herramienta para analizar, pero no equivale a justicia, no equivale a defensa, no equivale a derechos y no equivale a mujeres. La categoría de género es una herramienta de análisis y nos ayuda a entender cosas. Cuando dicen presupuesto con perspectiva de género, es que tú tienes que usar ese dinero usando esa categoría de análisis. Y por eso es que fue contundente en las políticas mundiales, ¿no? Y que vinieron a colocarse aquí en México, que transversalizar la perspectiva de género en la justicia iba a significar que operadores de justicia pudieran tener este diálogo intercultural, porque no solo es un tema de estas dos maneras de actuar socialmente, en lo femenino y en lo masculino, sino que hay otras mucho más que no están contempladas y que eso es algo que tienen la obligación de hacer los operadores de Estado, agentes de Estado. ¿Por qué? Porque son quienes ejercen las políticas públicas, son quienes cumplen y hacen cumplir las leyes. Entonces, si tenemos un gran avance en materia de derechos humanos, que esto es también muy importante que lo sepan, en el 2003 se va a crear una reforma muy importante en materia indígena y se va a reformar el artículo 2 constitucional. Y ese artículo 2 constitucional que solamente decía que México era una nación plural y que estaba conformada por una diversidad de pueblos y hasta ahí. No, ese artículo se tuvo que reformar y fue precisamente por mucha presión desde los pueblos originarios, desde las mujeres. Hubo un relator de Naciones Unidas que vale la pena mencionar, que era Rudolfo Stavenhagen, en paz descanse ya, pero él pudo colocar el tema de mujeres dentro de todo este análisis de los derechos colectivos de los pueblos. Y este artículo va a llevar esa parte, ¿no? Entonces decía, sí autonomía, sí reconocimiento a la libre determinación y no vulnerar la dignidad de las mujeres dentro de estas mismas lógicas organizativas. Órale, ¿no? Pues está chido, suena muy bien. Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y entonces, es que en este país no tenemos sentido de la humanidad, ¿no? Y principalmente operadores políticos que dicen, etiquétalo ahí con perspectiva, ponle género. O fulana de tal, vente tú ahora con esta nueva política, ahora quieren mujeres. Ponla en las comunidades, en algunas, no en todas. Porque en otras comunidades, hay comunidades que han rechazado, por ejemplo, Cherán, por ejemplo, zonas zapatistas, ¿no? Pueblo yaqui, que han rechazado totalmente cualquier subvención de Estado, es decir, no permiten ningún tipo de entrada ni para mayores de no sé qué, ni para mujeres, ni nada de eso, porque ahí les va lo más importante, no es la interculturalidad, es el cuestionamiento de los colonizajes,
porque de esa manera te controlan, de esa manera saben qué haces, qué piensas, ¿no? Qué tanto pueden meterse y doblegarte con corrupción, con favores, con regalos, ¿no? Y entonces ahí donde van calando a las autoridades que están. Y es ahí por donde les van llegando y les van poniendo. Porque las comunidades que no están en ese rango están teniendo menores índices de violencia, por ejemplo, ¿no? O las violencias son atendidas de otra manera. Hay varios estudios que se han hecho sobre estas nuevas formas de administrarse, ¿no? Como en estas gobernanzas no gobernistas, dijeran, oficiales, tienen otras maneras de organizarse, otras maneras de hacer justicia. Y eso está llevando a darnos cuenta que efectivamente la decisión de las personas organizadas desde abajo nos va a poder dar, vamos a empezar a poder calar hasta qué punto aspiramos a la justicia de Estado. O sí la justicia de Estado, pero está lo alternativo. Ya alguna vez platicando con Angélica en cortito, ¿no? Hablamos de estos nuevos tribunales, por ejemplo, que se crean en comunidades, en pueblos originarios, pero también desde mujeres, en ciudades, ¿no? Está el Tribunal de Euskal Herria, de mujeres, que sí está conformado, por ejemplo, con juezas, letradas, pues, ¿no? Todas que le llaman ahí, y sí, llevan a cabo procedimientos, ¿no? Juicios, sobre todo contra hombres con poder. Entonces, fíjense cómo la interculturalidad puede llevarnos a un plano de la deconstrucción del orden jurídico establecido, ¿no? Entonces, tener un diálogo intercultural va a permitir darnos cuenta que los caminos señalados por las leyes son caminos que no nos benefician muchas veces, o que quizás sí, pero solo a una. Entonces, ¿cómo vemos una justicia más colectiva? ¿Cómo vemos una justicia que pueda reivindicar y redignificar a más mujeres? Y que no sea nada más ganar tu caso, ¿no? Sino que sea un impacto generalizado. Y, por ejemplo, algo que está llevando adelante esto es, por ejemplo, los litigios, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue. Perdón, es que luego se me va la onda. Litigios estratégicos. Por ejemplo, el caso de Campo Algodonero, ¿cuántas vidas ha salvado? ¿No? El caso de las mujeres que vivieron tortura sexual en Atenco. El caso de las mujeres indígenas MEPA que fueron violadas por elementos del ejército. Son 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala a México como un ente de Estado que practica de manera sistemática, cotidiana, naturalizada, la violencia hacia las mujeres en un ambiente de violencia feminicida generalizada. Está en una condición, en un contexto de guerra, que dice Rita Segato, es una guerra no formal, pero es guerra. Y eso, al quitarle la categoría de guerra, entonces nos despoja de todos los derechos generados por toda la humanidad en las diferentes cortes de derechos humanos para poder colocarnos como sujetas de otro tipo de derechos y de ser protegidas de otras maneras. La alerta de género es otro señalamiento significativo. Ahora ya como dijeran los chavos, no está descafeinado, ¿no? Ahora, porque ahora le dan un contexto más de, es que es para que te coloques, ¿no? Como en otra lógica, y no se trata de sancionar al Estado, no se trata de que les den recursos, entonces, ¿de qué se trata? No dice de qué se trata, ¿no? Entonces, ahora meten información que no es que no va, ¿no? Hacia resolver el problema. Entonces, yo nada más les digo, hay 3 sentencias de la Corte Interamericana, casi en el mismo sentido, léanlas cuando puedan. Y vamos a darnos cuenta, dicen, no manches, o sea, eso pasa, ¿no? En mi colonia, eso pasa en mi casa, eso pasa aquí cerca, ¿no? Y bueno, voy a dejarlo aquí para retroalimentar.
¿Puedes repetir las sentencias? Sí, la más antigua es la de Inés y Valentina, mujeres MEPA de Guerrero, que fueron violadas por elementos del ejército. Es Inés y Valentina contra el Estado mexicano, así se llama el caso. El otro caso es conocido más como Campo Algodonero contra el Estado mexicano. Y mujeres víctimas de violencia sexual de Atenco contra el Estado mexicano. Y en las tres imponen, porque no es si quieres cumplirla, no, tienes que cumplirla porque hay un carácter que le decimos en términos legales es jurídicamente vinculante, lo que quiere decir que lo tienes que cumplir sí o sí, incluso a pesar de tu propia ley. Si tu ley te dice, ay, no, es que esa parte, por ejemplo, los policías municipales, ¿no? Que tantas violaciones han cometido últimamente contra derechos humanos de mujeres. Y entonces dicen que la principal práctica en estas sentencias, dicen, las principales prácticas de la policía es burlarse de las víctimas. Y estoy viendo aquí hace 2, 3 meses, ¿no? Que desalojan al tianguis autogestivo y lo primero que les dicen, ay, pinche vieja feminazi, ¿no? Las expresiones de las víctimas diciendo que eso decían los policías. Y cuando oyes los videos dices, órale, no manches, ¿no? O sea, ¿dónde está el cumplimiento de la sentencia? Es una sentencia, es jurisprudencia, es de obligado cumplimiento. Y el jefe comandante dice, no, no es cierto, eso no lo dijeron. Aparte, pues no, o sea, nosotros tenemos nuestro reglamento, ¿no? Nosotros nos guiamos por nuestro reglamento y no sé qué. O sea, hazles entender, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a una situación en la que dices, a ver, esto que está frente a ti es una piedra. ¿Cómo hacemos para romper la piedra? ¿Cómo hacemos para que la piedra se transforme en otra cosa? ¿Cómo le hacemos? Algunas exponen el cuerpo. Algunas dicen, aquí resisto, no va más allá. Otras dicen, híjoles, yo no me meto. Otras dicen, ay, no, pero es que no deben hacer eso. Y así nos vamos diluyendo. ¿Qué es lo que puede provocar una sentencia de esta naturaleza? Puede provocar una transformación total. Y se está dando. Poco a poco se está dando. Y espacios como este y otros van a ser detonadores de eso. Va a ser la chispa que transforme. No sabemos de qué forma va a ser, pero se está transformando. Tenemos leyes de verdad que han sido de avanzada en estos últimos años. No se logran aterrizar porque no hay presupuesto, es que la 046 cuando no tenemos materiales, el personal de salud de las comunidades no quiere enfrentarse al líder de la comunidad, al cacique, no, todo, no se puede, no se puede. Por eso les digo, es la piedra, no podemos transformar la piedra con palabras, no podemos transformar la piedra dialogando de, oye, mira, persuadiendo, no, es una piedra. Las piedras hay que labrarlas, trabajarlas de otra manera. Tienen que quitarse, tienen que moverse. Y eso se logra con todas organizadas, en diferentes ámbitos, ¿no? No exactamente en el mismo sentido, ¿verdad? Pero todas están generando el cambio. Yo sí lo veo en Oaxaca, yo no sé ustedes, ¿no? Pero en Oaxaca se percibe y va que crece, o sea, no se está deteniendo, se está haciendo, como dicen las zapatistas, me tapo para que me veas, ¿no? Una metáfora bien, bien contundente, pues dicen, no manches, o sea, es que está ahí, ¿no? Tú sales y lo percibes.
¿sabes? Dijeran unas chavas, ¿no? Unas amiguitas jóvenes que tengo, todavía tengo amigas jóvenes, que no se han aburrido de mí, ¿no? Que todavía tenemos plática, ¿no? Dice, se va a caer, se saludan así, se va a caer, lo vamos a tirar. Sí, lo vamos a tumbar. Así, no, yo digo, órale, está chido, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso pareciera que no, pero sí cambia, ¿no? Vernos desde cuántos planos, o sea, cuántas de las que estamos aquí estamos en diferentes espacios, pero estamos coincidiendo aquí, y nos estamos escuchando, y nos estamos mirando y diciendo, y reconociéndonos a través de la otra. Decimos, sí, a mí me pasa así, ¿no? Sí, el otro, ¿no? Bueno, me callo para que hablen ustedes un ratito. Bueno, pues, Erika, cuando nosotras definimos este diplomado, justamente pensábamos que fuera la oportunidad de convocar a diferentes. Honestamente, nosotras lo abrimos a hombres y mujeres, es decir, a personas, hombres y mujeres, que pudiéramos tener un espacio en donde compartiéramos, sí, elementos conceptuales, pero que los analizáramos y lo lleváramos a nuestra práctica diaria a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y cuando hablamos del tema de justicia, la verdad es que se nos hacía muy complicado, por un lado, apostarle a los mecanismos jurídicos, estos que llaman de derecho internacional, del derecho positivo, a donde el feminismo se ha esforzado por ir colocando en convenciones, en leyes, todos los derechos. Pero al mismo tiempo reconocer que desde el movimiento social, político, feminista, se han ido ganando estos derechos. Pero después, ¿con qué nos encontramos? Con que la aplicación es complicada. Hace ratito, cuando hacías el símil de la piedra, yo también a veces pienso que una piedra, por fuerte que sea, una gota, pero permanente, puede partirla. Una gota que físicamente, o sea, si ustedes lo ven, físicamente es posible. Una gota, pero permanente, puede quebrarla. Pero ahí viene mi cuestionamiento, querida. Vivimos en un sistema patriarcal. Vivimos en un sistema patriarcal en donde se cuestionan privilegios de orden económico y demás. Entonces, cuando nosotras queremos acercarnos a esa justicia, ya escuchaste a nuestras compañeras abogadas del GES Mujer, que siguen todo el camino que tú dices, todo ese camino se sigue. Y se confrontan y se enfrentan con oficinas cerradas, con jueces y juezas que no escuchan, con médicos o médicas que hacen peritajes contrarios a los derechos de las mujeres, con elementos de policía que dicen no me muevo si no me das para la gasolina, cuando te encuentras con médicos que dicen pues sí, hay lesiones fuertes en el cuerpo de una niña adolescente producto de la violencia sexual, pero ¿qué estaba haciendo la niña en la casa de ese hombre? Entonces, no puedo decir que haya sido forzada, sino simplemente un sexo violento. Todo eso tiene que ver con esas percepciones del sistema patriarcal que no reconoce a las mujeres en su ánimo de buscar justicia. Caso por caso, vez por vez, y nunca vamos a terminar. Necesitamos transformaciones más profundas. Necesitamos, en alguna ocasión, bueno, que conste, que nada más fue como una idea loca. Cuando empezó lo de la pandemia y que nos encontramos con los casos de las mujeres que no se les podía asignar pensión alimenticia, yo le dije a mis compañeras, vamos y tomamos los juzgados, si están vacíos, vamos y tomémoslos.
Y, no, es que es un riesgo por la pandemia, un riesgo para las propias mujeres. Tenemos un año, ¿sí? Tenemos un año. Y digo, ¿quién garantiza la pensión, el que se puedan alimentar esos niños, esas niñas, esas mujeres? Porque nuevamente le depositamos el costo sobre las mujeres. Entonces, dije, en estos espacios, combinemos las diferentes formas y prácticas de decirle al Estado. Hace rato decía Cintia, es que este es un Estado fallido. Sí, yo lo he dicho muchas veces, con todo el tema de la alerta por violencia de género. Ayer le pedí a Jessica que nos dijera desde Luna del Sur, están caminando de una manera alternativa. Y ayer nos empezó a compartir. Yo lo que le hago la invitación a las compañeras y un poco a que nos des luz es, si seguimos recorriendo estos mecanismos judiciales establecidos que le dan certeza, los seguimos recorriendo, pero sin dejar este otro camino. Porque este no se va a transformar si no se transforma eso. El movimiento siempre ha sido el que va dictando. ¿Cómo hacemos que esto se aplique? No sé si ya estabas presente cuando dije, ayer escuché al fiscal diciendo vamos a ser intolerantes contra las omisiones y las negligencias. Vamos viendo. Tendremos que hacer esa chamba también, amiga. Ir denunciando a cada autoridad que por acción o omisión está siendo un obstáculo para el acceso a la justicia, o hacemos otra cosa, nos seguimos con el movimiento social, pero y estas instituciones están fundamentadas en un sistema patriarcal. Nos concentramos en derribarlo. ¿Por dónde le caminamos? Porque aquí hay muchas compañeras abogadas que todos los días se enfrentan con toda la problemática que estás diciendo. Y además quienes están haciendo intervenciones a nivel comunitario se enfrentan además con otra problemática que tiene que ver con recursos, con desplazamiento y con esta falta de visión intercultural acerca de la justicia. Judith fue muy crítica con el término de la interculturalidad, igual que en la perspectiva de género. Dice, lo retoma el Estado, lo descafeína y lo regresa. Entonces, seguimos avanzando, tratando de transformar estas instituciones y seguimos con el movimiento social. Esa es como la visión que tenemos. Pero este camino, el jurídico, es bien desgastante. Y en todo, en el laboral, en el familiar, en el civil, en el penal, bien desgastante. ¿Cómo hacemos, querida? Compártenos como esa visión. ¿Cómo hacemos? Oye, bueno, las compañeras que nos compartan también. Oye, no, yo venía que me dijeran. Me dijeran por eso nos organizamos en diplomados para que nos vayan retroalimentando y aprender, querida. Sí, pues miren, yo creo que yo les propongo un ejercicio. A ver. Miren, es algo que a mí me ha servido, pues, ¿no? Yo, en esta lógica de compartencias, dijera, pues voy a decirles lo siguiente. Hay que soñar. Yeah. Hay que soñar que sí se puede. Dense el chance de soñar que sí va a haber justicia. De la que sea, de cualquier forma como venga, que sí va a haber. A mí me mueve eso todos los días. Yo sé que es algo que quizás no compartan todas, ¿no? Si quieren ustedes, por un sentido de cumplir con el trabajo, ¿no? Bueno, soy MP y la neta me da hueva estar escuchando tanta víctima, ya estoy harta, estoy quemada, lo que sea. Pero si sueñas, entonces las cosas cambian de escenario. Y la verdad, soñar es un privilegio. No, a veces yo he tenido rachas en mi vida
profesional en las que ya no sueño. Y digo, puta, no, o sea, ¿dónde estoy, no? Me pierdo. Pero cuando sueñas, dices, por aquí es. Y el pinche camino se te revela, perdón la expresión, pero ¿no? Se abre el camino. Y entonces dices, por ahí. Pero ¿qué tipo de sueños tenemos, no? Ese es el tema también. ¿A qué soñamos para qué? ¿Y para qué, no? Yo cuando digo hay que soñar es porque hay que permitirnos, inclusive en nuestra propia estrategia para litigar, decir que sí, que no. Y pruébenlo. Que los jueces lo nieguen, que las autoridades lo nieguen, pero que funden y motiven por qué no. Y entonces ahí se te va a abrir una puerta y vas a decir, me lo estás negando porque sí. Como hacen muchas autoridades. Dicen, no, pues esto se cierra, o esto no sé qué. ¿Cómo? ¿Así nada más? No, dime por qué no. Tu obligación como autoridad es fundar y motivar. Y pones a trabajar la cabeza de esa autoridad. Y si tú le llegas con un sueño, a ver, oiga, es que yo le di toda mi vida a este hombre por amor, porque creí que era lo mejor, porque todas mis expectativas de vida las renuncié para seguir un proyecto de vida en común. Esta señora está loca. No me puede decir que estoy loca. Usted me tiene que fundar y motivar que mi petición no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ahí, en ese ejercicio, yo les diría, sueñen con su estrategia. Piénsenla, digan, a ver, esta señora está así, pobre, le llovió por acá, por acá. ¿Dónde voy a empezar a trabajarlo? ¿Qué es lo primero? Garantizar su seguridad, su dignidad, su economía, su autonomía, su libre determinación. ¿Qué es lo que busca? No todo es legalmente viable. No porque no lo sea en sí mismo, sino porque quizás no es algo que la persona que está pidiendo tu apoyo sea lo que necesita realmente. Porque ella también está buscando qué es. Y como abogadas podemos decir, podemos probar por acá, podemos probar esto otro, y entonces nos vamos a dar cuenta que litigar no es un acto individual, es un acto colectivo. Y cada día que pasa en mi vida profesional digo, esto es colectivo, esto no se litiga sola, esto se tiene que litigar con muchos elementos, con muchas personas, con muchas mujeres, con iniciativas creativas desde las propias víctimas. Porque una pregunta clave yo se las comparto, ¿no? Digo, espero les sea útil, ¿no? Pero usted, ¿qué quiere, no? ¿Cómo sentiría usted que se le hizo justicia? ¿Qué tendría que haber para que usted diga, ay, me siento ya tranquila, creo que pude recuperar el goce de mi derecho, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y escucharlas, porque a veces no queremos escuchar, ¿no? A veces decimos, híjoles, es que la doña, no, lo primero que debe ver es esto, ¿no? Entonces, que sí, es un doble filo, pues, porque hay veces en que, pues, a veces por guiarte por la persona, capaz que dejas de ver algo importante, ¿no? Hay que ponderar, pues, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de ponderación ahí, pero sí creo que algo muy, muy importante es que ellas nos digan qué quieren. ¿Y cuáles son sus sueños personales de ellas? Porque entonces así nosotras decimos, híjoles, yo sí he tenido a veces que decirle a alguna persona otro mecanismo, puede ser que usted se libere para siempre de él divorciándose, ¿no? Que era algo que no quería, ¿no? Ella nada más quería que diera pensión y eso, porque a lo mejor ya tiene otra pareja él y entonces ella no se la quiere poner fácil. Y entonces era algo que ella no quería. Pero le digo, pero si te divorcias, te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces tengo que complementar esa información con otros elementos que puedan ayudarle. ¿Por qué? Porque el problema de ella es un tema distinto, es un tema de desamor, es un tema que va más allá de lo que jurídicamente puede resolverse, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, es que cada caso es un rollote, pues, ¿no? Pero creo que sí podríamos ir diseñando rutas desde otras lógicas y por eso la interculturalidad, pues, juega un papel importantísimo, porque entonces cuando tengas frente a ti a una mujer hablante de una lengua originaria, que ella dice, yo no quiero hacer cargo
y tú dices, ay, pero sí es tu derecho, ¿no? Es que ahí no son derechos, ahí es una obligación, ahí es una carga más, ¿no? Y entonces, para poder escuchar y entender todo eso, necesitamos tener una escucha activa y asistirnos de traductoras, porque nosotras no tenemos traductoras luego, ¿no? Entonces hay que meterle ahí también todos los derechos, pues, ¿no? Porque a veces damos por sentado que cuando vinieron a ver y como pues no somos del gobierno, pues no tenemos obligación. Sí, no es que tengamos una obligación objetivamente sancionada, ¿no? Sino que más bien es una condición ética, profesional y humanitaria, ¿no? De decir, a ver, pues, no, o sea, no hablas la misma lengua, tengo que buscar quien me ayude, ¿no? Para que yo entienda, ¿no? Bueno, pues si alguna compañera quiere tomar la palabra, porque si no, Erika y yo podemos durar horas conversando sobre todos estos temas, porque, bueno, y quiero mencionar, amiga, nosotros nos conocimos en el Alimet, eras muy pequeña, ni siquiera terminaba la carrera todavía, ese fue nuestro origen de nuestra amistad, y de ahí hemos caminado. Yo creo que sí, que caso por caso es importante porque nos permite tener siempre la sensibilidad de entender que una problemática que puede tener una estadística, tú la ves reflejada en un rostro, en una historia, en una vida. Y por ejemplo, en el caso de la Universidad del Istmo, en el Istmo, te enteraste sobre esta situación que se ha venido presentando de lo que sucedió en muchas universidades, que se empezó a denunciar los casos de hostigamiento, de acoso, de abuso sexual. Cuando surgió este tema, independientemente de que yo no conocía a quienes lo estaban haciendo esta denuncia pública, yo decía, genial, o sea, es una universidad, pero de ahí se puede avanzar al resto de las universidades regionales. Empezar con uno y que el movimiento vaya creciendo y que vaya permitiendo colocar el mismo tema en otros espacios. Pero la reacción no ha sido en este momento, tal vez porque las condiciones todavía no están, esta respuesta. No sé si porque estamos en pandemia además, pero sí atender el caso de esas mujeres que denunciaron, el caso en concreto, pero seguir viendo, o como tú dices, seguir soñando en más grande. Atendemos esto, pero no dejemos de lado estas posibilidades a donde tendremos que caminar. No sé si vamos a hacer nosotras, o van a ser las siguientes generaciones, y las siguientes generaciones van a tomar otras estrategias, no lo sé. Lo que sí creo es que esa recomendación que nos hace, soñemos que puede ser. Yo creo que es la que muchas de las compañeras toman todos los días para poder seguir estando aquí. Y finalmente mencionar que alguna vez me recomendaste un libro, que no me acuerdo de quién es, pero que era este libro de ¿qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? Donde nos hace también como esta invitación a mirarnos, a reconocernos y aún en toda esta problemática también mirarnos a nosotras como un ejercicio de reconocimiento a quienes somos y del cuidado que merecemos y de la felicidad que merecemos también, de la felicidad que merecemos, aún en circunstancias tan difíciles. Así es. Pero y esto yo te lo agradezco mucho porque cuando yo leí este libro me cayeron así como muchos veintes de la importancia de que nosotras también estemos acompañadas y cuidadas. Ahora les va a recomendar otro. Ah, sí. En ese mismo sentido. A ver. Y está en nuestra biblioteca de Luna del Sur, cuando gusten, de verdad ya está abierta al público, se hace por citas, y se llama la Biblioteca 314, está en Facebook, ahí para que busquen, y ahí pueden solicitar una ¿cómo se dice? Una visita, pues, para consultar, se hace por citas, nada más, ahí les dan fecha y hora para que puedan hacer consulta, y pues hay servicio de cafecito también. ¡Oh, qué padre! Ingresos, ¿no? Estamos ahí en un proceso autogestivo también. Bueno, el libro, bueno, no es un libro, son pensamientos y es el pensamiento intelectual
de esta Lorena Capnal, que habla precisamente de que el patriarcado nos obliga y nos orilla a las mujeres a no ser felices. Y que un acto de revolución, de rebeldía, es ser felices, es ser ¿no? felices. A pesar de todo. Ellas han trabajado en Guatemala un tema muy importante que es dijera Rita Segato, el femiginecocidio, ¿no? O sea, es el exterminio de las mujeres de poblaciones determinadas, ¿no? Entonces, hay una situación muy grave ahí en Guatemala también, igual que en México, igual que en muchas partes de Latinoamérica, y ellas trabajan desde la sanación, a través de la palabra, a través del cuerpo. De Lorena Carnal, pues hay mucho, la verdad es que ha aportado muchísimo, no solo desde su palabra, sino también desde las muestras del uso de las hierbas, del uso de la medicina tradicional y de, pues eso, ¿no? Ella es como una poeta casi, ¿no? Pero pues sí, es una mujer que se autodefine también como feminista comunitaria y pues eso, ¿no? Está bien interesante su propuesta de ella. Yo les recomendaría. Y siguiendo con el tema ¿Cómo se llama el libro? En el 2019 tuvimos aquí a las compañeras del Teatro Las Poderosas, ese teatro que sana y empodera, que de veras es una metodología genial. Y nuevamente volvemos al principio, o sea, desde la sociedad se siguen creando formas de estrategias dinámicas, pero no es olvidar que hay que transformar ese estado, ese sistema patriarcal, y no se va a caer. Habrá que crearlo. Fíjate, porque bueno, no va a caer. Sí, nada más para decirle a quien preguntó del libro, no es libro, es una pensadora que por lo general la graban y comparten como sus otras personas, o sea, no, ella es como, no sé, es muy chida, ella es muy chida. Les voy a pasar un link de un video de ella hablando pues del tema de la sanación. Ella habla de sanación, ¿no? Aquí está. Ahí está. No hay libro como tal, hay, digamos, quienes escriben sobre ella, más bien, ¿no? Hay como personas que escriben sobre ella. Aquí ya Sol le ha tocado escucharla y seguramente no me dejará mentir que es magia, ¿no? Lo que te dice cuando habla, ¿no? Entonces ya. Perdón, ¿dónde lo pusiste? Porque no lo veo en el chat de aquí. Está en el chat, fíjate que lo acabé de poner. Después del comentario de Guille, gracias Guille, es uno de YouTube. Les voy a escribir aquí el nombre, Lorena Capnal. Sí, creo que nada más me la mandaste. Puedes ponerlo ahí en el chat a todos. Ahí dice todos. Se lo puso personal. Ay. Espérenme, es o que si quieres, Guille, compártelo. O si quieres, Guille, compártelo con el grupo. Para que donde dice Emily Juan, ¿verdad? Sí, ya lo mando. Sí, gracias, Guille. Bueno, creo que ya lo mandé. Ya lo puso Sol. Ya lo tenemos. Ay, muy bien, amiga. Me gustaría si alguien tiene un comentario. Saben que siempre hacemos un espacio para la reflexión final, un comentario para nuestra ponente. Estamos a punto de cerrar y sí mencionarles que uno de los requisitos para las evidencias va a ser la toma de la fotografía del cierre del día de hoy. Entonces, vamos a pedir quien quiera tomar la palabra, quien quiera darle el mensaje a Erika, y después nos vamos a quedar un minuto o dos más para la toma de fotografías. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Pregunta, comentario, retroalimentación o una palabra de despedida para nuestra ponente. ¿Quién dice yo?
Yo. No las veo, pero... ¿Puedo robar el micrófono un momentito? A ver, Sortidino. Y luego llamar. Bueno, Okay. pues desde lo que yo he trabajado con Lili y de lo que ha podido compartirnos desde todo este tiempo que hemos coincidido, la verdad es que es un cúmulo de información, de experiencia, de conexión, ¿no? Y se vuelve muy sentipensante, como lo dijo al inicio. Entonces me parece que el trabajo que ha hecho, los aportes filosóficos, teóricos, feministas, desde donde se posiciona, pues contribuye mucho a todo este quehacer, ¿no? Y si bien ha contribuido hoy, yo creo que queda para abrir estas puertas, acercarse a las actividades que también está haciendo Luna del Sur. Creo que seguirán con la biblioteca, seguirán con los diplomados también, y que van sumando también a estos ejercicios que hace GES Mujer, tan valiosos y tan importantes para todas nosotras y para la sociedad en su conjunto. Pues yo más que agradecida y siempre aprendiendo, aún con todo este proceso del doctorado que es súper enriquecedor, pero no me cabe duda que siempre escucharlas, siempre sabernos que estamos en esa lucha constante en la defensa de las mujeres y en la lucha por las desigualdades sociales, me parece extraordinario. Me sumo y ahí estamos en ese piso. Gracias. Gracias, Sol. Gracias, Sol. ¿Quién más? María Antonia. Ajá, yo. Bueno, pues los aportes que nos ha brindado este día Erika Lili son muy, para mí son muy interesantes, muy importantes, sobre todo para nuestro campo de litigio. Es muy importante tomar en cuenta lo que ella comentaba, que es la opresión y los privilegios. Desde esos puntos de vista, tenemos que trabajar para el litigio, porque sí tenemos que ponernos en el papel de las mujeres, nosotras que llevamos más puras mujeres, ¿no? Tenemos que ponernos en ese papel y también, como decía, permitirnos sentir y pensar como ellas. A veces es importante decirles también, como ella dice, que en ocasiones ellas, por ejemplo, no quieren divorciarse, pero porque están enganchadas y no quieren soltar, no por lo que valga o por lo que represente la persona, sino porque como es un tema también como de poder, ¿no? Diciendo, si no le doy el divorcio, él ya no se va a poder casar con otra. Pero a veces no es lo mejor para ellas. Entonces sí también tenemos que ver, ponernos en ese plan de decirle, ¿sabe qué, señora? Sí, él anda con otra, ya vive con otra, de nada le sirve a usted tener el matrimonio porque no le aporta nada, ¿no? Excepto, hay que garantizar, eso sí, los alimentos y el lugar donde va a vivir ella. Pero me parece muy interesante los planteamientos que nos ha hecho Erika Lili este día, y celebro haber estado en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí, Flor. Licenciada Erika, yo quiero agradecerle, la verdad es que me gustó muchísimo su tema. No soy abogada, pero muchas cosas que usted mencionó me hicieron ruido y me hicieron cuestionarme a mí misma, pero la verdad es que me gustó mucho su tema. O sea, me quedo con muchas dudas, pero sé que ya es trabajo mío el documentarme, ponerme a estudiar y algunas cosas que a lo mejor, por lo mismo que no es mi perfil, me cuesta trabajo entenderlas, pero la verdad le agradezco su tiempo, su disposición, la claridad con la que usted explicó las cosas. Yo funciono así de que las cosas me las tienen que explicar con manzanitas, pero con usted me gustó y me quedó bastante claro. Muchas gracias. Gracias, Flor. Flor y Mara, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Erika. La verdad, tu aporte fue muy productivo para mí, y nos alientas, ¿no? Como abogada, yo te puedo decir, me alientas, porque a veces sí de repente como que te agarras y digo que, ay, aquí ya creo que ya no voy a poder. Y todo esto que nos estás compartiendo también nos alienta, nos da ese impulso.
Entonces yo te agradezco mucho y sí, bueno, también compartirles nada más un detallito en el que decía ella que a veces hay que soñar en grande, ¿no? Y yo digo, sí, es cierto, porque a veces eso también te impulsa, ¿no? Decir, sí, hay justicia, sí, la podemos lograr, la podemos también reconstruir, como decías, desde lo intercultural. Entonces, la verdad, yo te agradezco mucho tu aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melina. Y yo creo que hay que soñar en grande y hay que soñar juntas también, porque eso nos da más fuerza. Muchas gracias. Si alguien tiene otro comentario. A mí me gustaría hablar también, me da gusto verlas nuevamente por acá. Yo tampoco me dedico a litigar, yo doy el acompañamiento psicológico junto con mi compañera Flor y sin embargo todo lo que escuché durante este tiempo fueron cosas súper valiosas. Tomé algunas como enunciados que me parecieron muy significativos. Uno de ellos fue, no vas a entender si primero no lo sientes, porque realmente a veces le damos mucha prioridad como al sentir y no, al racional y no a sentir, cuando sentir es realmente algo súper importante. También me gustó mucho y me quedo mucho con la parte de la opresión, que toda opresión duele, ¿no? Desde física, eso me gustó muchísimo y desde luego pues la parte de soñar, ¿no? El otro día una usuaria me decía, es que me dicen que soy una soñadora y ella lo decía muy desesperada. Y efectivamente, ¿no? Soñar, poder darnos permiso de soñar el día que despertamos y decimos, tengo un sueño, algo me ilusiona, es ahí donde está, pues ahora sí que el material de la vida. Muchísimas gracias, Erika, de verdad me encantó todo. Además, hablaste súper fluido por mucho tiempo. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Estefanía. Bueno, pues, querida, si quieres cerrar antes de irnos. No, permíteme un momentito. Compañeras, ustedes están en un chat también en el WhatsApp y bueno, tienen acceso a la plataforma y demás. Platiquen entre ustedes y piensen quién de ustedes le gustaría dar las palabras finales de despedida al grupo para la siguiente sesión y mantengámonos en comunicación por el chat. Piensen en alguien que pueda hacer este mensaje y bueno, me gustaría mucho que nos des unas palabras de despedida. Perdón, yo había pedido la palabra. Ay, perdón, Ana, perdón, no te había visto. Ya Ana estaba pidiendo la palabra. No te preocupes. No, quería agradecerle a Erika Lili. Yo siempre aprendo con ella. Desde nuestro primer encuentro aprendí. Y bueno, decirles que en general para mí hoy que cerramos ha sido un proceso muy bonito con poder compartir con ustedes, con todas las compañeras, aprender de sus respectivas visiones, puntos de vista. Y hoy, por supuesto, creo que cerramos con broche de oro con Erika Lili, que me parece, Erika, que tienes como un gran don de combinar cosas que son como intelectualmente muy complicadas y retadoras y poderlas explicar de una manera simple o relativamente simple, pero además como hilando de distintas fuentes y logrando que haga sentido. Entonces, te agradezco mucho. Ojalá que podamos seguir trabajando. Este año les comento que Erika Lili hizo una capacitación para funcionariado del sistema de justicia en torno a los temas de salud sexual y reproductiva. Y bueno, ojalá que podamos seguir. Hemos trabajado también para capacitación de una red de promotoras interculturales que sigue ahí trabajando. Y bueno, simplemente agradecerles a todas, a cada una y particularmente a GES Mujer, Angélica, Rosario y todo el equipo que ha estado detrás para hacer posible este esfuerzo que pese a la pandemia, pues no nos impidió estar más cerquita, que creo que esa parte hubiera estado muy, muy linda, ¿no? De vivir juntas. Pero pues gracias por todo el esfuerzo, la verdad, que ustedes han hecho. Que sirva como una semilla para continuar, porque creo que es una formación indispensable. Yo esperaría, la verdad, yo también sueño que todas las personas que trabajan en el sector público, en el servicio público,
que justamente retomaran esa parte que es servir. ¿Y cómo puedes servir si no te pones en los zapatos de las otras personas? Entonces, entiendo que, bueno, uno tiene su propia historia. Yo, por ejemplo, pues tengo mi historia y cada vez más me queda claro, bueno, todos los privilegios que he tenido y al mismo tiempo me abre la perspectiva a la visión de otras formas de vivir, de otras formas de ser, igualmente respetables y que además como autoridades y trabajando desde el sector público tenemos la obligación, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Yo me voy a seguir preparando porque yo me considero una eterna estudiante y me gusta pues retarme y no pensar que lo sé o que... Entonces, pues muchas gracias por contribuir a ello en la parte que me tocó a mí y gracias a las compañeras. Muchas gracias, Ana. Para nosotras también ha sido una posibilidad de conocerte, de escucharte y de ver que todos los días estás estudiando. Todos los días estás estudiando y eso es de reconocer. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Entonces, Erika, si quieres cerrar, por favor, y después procedemos a tomarnos la foto. Sí, muchas gracias. Yo pensé que íbamos a proceder a tomar unas cuantas cervecitas. Eso lo tenemos pendiente, querida. Deja salir de la pandemia. Claro que sí, hay que celebrar la vida. ¿Verdad? Bueno, pues gracias, gracias a todas por sus comentarios. Yo los recibo de corazón. Sé que hemos estado en muchos espacios y a mí lo que me nutre, lo que yo me llevo ahorita de todo este ejercicio es esperanzador, es quizás decirme a mí misma, ¿no? O sea, las cosas se tienen que cambiar y se están cambiando ya, ¿no? O sea, esto es un cambio, ¿no? Me da mucho gusto que haya tantas personas interesadas, ¿no? En querer seguir juntas, ¿no? Porque dijeran, como dicen, nos van a ver juntas, ¿no? Nos están viendo juntas, ¿no? Aunque sea virtual y lo que sea, pero seguimos juntas y eso, y verlas aquí ahora a mí me hace sentir, pues, mi corazón contento, ¿no? Y de verdad, gracias. Gracias a todas, de verdad. Somos mujeres todas y nos tocan diferentes opresiones y yo creo que mirarnos en esa lógica ya nos permite vernos también despojadas, ¿no? De todos los escenarios y las investiduras que tenemos, ¿no? Aquí cuentan conmigo, saben que estamos y con mucho respeto y con mucho cariño para todas, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, amiga. Agradecemos. Y entonces, Sol, ¿quién va a tomar la foto para que nos podamos ubicar? Todas las que tengamos disponibilidad de cámara, porque luego a veces no tenemos la disponibilidad, pero si tienen sus cámaras y nos hacen el favor de abrirlas, si quieres salir en la foto y si no, muy respetable, que salga su nombre y tú nos dices, solo Rosario, ¿quién va a tomar la foto? Muy bien, so, tú nos avisas y nos guías, por favor. Para que nos riamos. A la de 3. 1, 2, 3. Va otra. Por si no salió, está buena. Ahora me voy a poner derechita. 3, 2, 1, foto. Listo. Muchas gracias. Gustazo vernos. A todas con mucho cariño, nos seguimos viendo. Cuídense bastante. Gracias. Saludos a todas, gracias por compartir. Nos vemos en comunicación y nos vemos en la clausura para que inviten. Adiós. Gracias. Equipo 3, arman un plan, ¿verdad? Gracias, hasta luego. Gracias, bonito fin, saludos a todas, bye. 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 Nos vemos el día 12 de febrero, por aquí nos encontramos. Gracias, Rosario, como siempre.